China tiene una historia reconocida, o por lo menos de unos 5.000 años de historia. Y bueno, pues desde entonces hay ciertas actividades médicas, hay pues el desarrollo de la protomedicina. Aquí tenemos la imagen de una cultura que se desarrolla más o menos unos 3.000 años antes de Cristo, que está muy cerca de la ciudad de Xi'an, donde están los terracotas, que está como a unos 2.000 kilómetros al sur de Pekín. Y ahí, en la cerámica que vemos ahí abajo, es un trípode que se utilizaba para fermentar granos, y es la primera versión de la corona, que bueno, pues ahí se tomaban sus destilados de licores. Y esto viene a colación con que el carácter médico-medicina o el ideograma tiene que ver con, este es un carácter que aparece más o menos en el siglo V antes de Cristo, y entonces esta parte que tenemos aquí es equivalente a una caja que tiene una flecha dentro. Esta es una mano, esta es la mano, y empuñando una cosa que parecería como un cuchillo, y otro parte del carácter es un lugar donde se fermentaban o donde se preparaban las decocciones para el uso de las plantas. Este carácter, bueno, se ha modificado así de esta manera, y actualmente es el que se utiliza, por ejemplo, en Taiwán, en Hong Kong, en Macao. Actualmente en China solamente se utiliza esta parte del carácter desde la simplificación de los caracteres. En 1958 con Mao Zedong se redujeron muchos trazos. Eh, bueno, finalmente, lo que comentábamos, hay una de las historias que narra el origen de la palabra médico, porque antes se utilizaba el carácter U, o los que practicaban la medicina eran lo que conocemos ahora como chamanes, y desde que aparece ya las primeras obras escritas, por ejemplo, uno de los primeros libros eh, habla sobre la historia. Hay un gran historiador que se llamó Sima Qian, que escribió un libro que se llama Los registros del historiador, y ahí aparecen la primera descripción de uno de los primeros médicos, que se llamó Pian Chue. Este personaje vivió, y se cree que fue como un apodo para los médicos de un alto rango. Esto es como lo que nosotros conocemos en Occidente como galeno. Entonces, en ese se narra la historia, por ejemplo, de un tratamiento que atendió a un príncipe que le diagnosticó y trató de catalepsia, y lo revivió. Y bueno, pues a partir de entonces se consideró que pues él revivía muertos, y bueno, se difundió mucho su fama. Aquí vemos una parte donde le está diciendo un emperador que tiene una enfermedad, que su enfermedad apenas inicia, y que se cuide. El emperador no le hace caso, y bueno, finalmente manda decir a que se vaya a Pianchue, porque pues está queriéndose aprovechar de su rango. Finalmente él en este libro habla de lo que serían las 6 dificultades para curar a un enfermo, y luego dentro de las primera dice: paciente arrogante, presumido, indisciplinado y no entiende razones. Después menciona otras, vean ustedes al final, dice paciente que cree en el brujo y no cree en el médico, y dice la primera es la más difícil. Yo creo que bueno, esto es una anécdota que se cuenta desde hace más o menos 2500 años, y bueno, pues creo que sigue siendo muy vigente. Hacia el año 400-450 aparecen 2 personajes en la historia china. Uno de ellos es Lao Tse, primero, y después Kunze. Kunze lo conocemos como Confucio. Y bueno, pues definitivamente influyeron de una manera fundamental en la evolución de la cultura china. El primero dictó, porque no lo escribió, es un libro que se conoce como el Tao Te Ching. Probablemente ustedes lo han escuchado como el Tao Te Ching.
es una forma fonética que se utiliza en Taiwán. Entonces yo utilizo el sistema pinyin, y que es el que van a ver ustedes aquí. Bueno, pues da origen a una de las primeras corrientes filosóficas, que son los taoístas. Los taoístas han tenido una evolución distinta. Primero podríamos llamarle el taoísmo filosófico, y después se convierte en un taoísmo doctrinario bueno, que ha influido y que se ha ido modificando a lo largo de la historia. Y bueno, pues ha prevalecido hasta nuestros días. Confucio, bueno, él se incrustó en una de las grandes escuelas de conocimiento de ese entonces, que se conoce como los Rujia. Ru significa, es el carácter, la primer parte significa hombre, y la segunda significa barbado, o que tiene barba. Los hombres de barba pues eran los hombres de conocedores. Y bueno, esto generó pues toda una gran influencia en la cultura china. Se dice que Confucio recibió una sociedad donde una buena parte de los chinos, pues la conducta común, pues podríamos llamarle lo que aquí tradicionalmente llamamos como chinos ladinos, tramposos. Y bueno, pues con esto, que probablemente sea desconocido para nosotros, que el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, y propuso un modelo de vida que bueno, pues que iba en contra del caos social, y bueno, pues la destrucción de su cultura. Y bueno, pues propuso una serie de normas para que hubiera paz bajo el cielo. Estos son lemas muy confucianos. Él publicó, reeditó lo que se conoce como los 5 clásicos confucianos. Uno de ellos es el I Ching. Él decía el libro de los cambios, de las mutaciones. Probablemente ustedes han oído hablar. También se le conoce como el libro del oráculo. Y él, la parte de él está escrita en un libro que se conoce como el Lun Yu, o se traduce como las Analectas de Confucio. El eje principal de su conocer, de su saber, es defender que hay 2 grupos de personas, uno que es el caballero y el otro es el Xiao Ren. Xiao significa pequeño y Ren es hombre, el hombre pequeño, el hombre mundano, el hombre mínimo, el hombre gándula. Y bueno, pues a mí me gusta mucho la palabra en chilango traducido, que sería el gandaya. Entonces, bueno, pues Confucio lo definió desde ese entonces. Y otra de las cosas que el caballero debe tener, lo que se conoce como las U Chang. U significa 5 y Chang es constante, frecuente, se traduce como las 5 virtudes constantes. Es decir, se deben de tener todas y siempre. Y bueno, pues son estas: la benevolencia, la rectitud. Y me voy a permitir ir hablando un poquito de ellas. Este carácter es un carácter muy bonito, donde esta primera parte de arriba significa conocer, y abajo significa sol. Es un conocimiento que brilla, no solamente es el conocer las cosas comunes, sino que da brillo a esa persona. Por eso también se traduce como sabiduría o como conocimiento alto. También podría ser como temperamento. Se dice que bueno, que hay gente que nace con esa capacidad, y aquí se complementa una serie de alusiones. Por ejemplo, dice: el que conoce le gusta de todo, no tiene límites en su conocimiento, y así procede siempre está en continuo proceso de investigación. Entonces el caballero debe de gustarle el conocimiento, debe de amar el conocimiento. Luego después viene la benevolencia. La mejor forma de entenderlo es explicando la morfología del carácter. Aquí este es hombre, esta es la forma antigua de escribirse, y aquí tiene uno y otro. Es 2 hombres que están a la par. Yo me pongo en el lugar del otro, soy pues camarada. El término original pues tiene que ver con esto. El siguiente es la cortesía, el rito, el respeto, la ceremonia. Aquí este carácter es el carácter antiguo, y donde bueno, pues está un altar y están flores,
o está una ofrenda puesta a propósito de lo que vamos a hacer ahora. Y uno de los más importantes es venerar a los antepasados. De aquí, de este se desprende una cosa que se llama la piedad filial, el respeto que tienen los hijos hacia los padres. Y bueno, esto se gana precisamente cuando el padre guía al hijo, que vamos a ver en un momentito más. Aquí tenemos otro que tiene que ver con la cortesía. Dice, quien no, es una palabra de Confucio, una frase, dice, quien no estudia los ritos no sabe dónde está parado. Tenemos que aprender la cortesía, el ritual. El siguiente es que podríamos llamarle confianza, sinceridad, honestidad. Otra vez aparece el carácter hombre y esta es palabra. Hombre que tiene palabra. Hay que empeñar la palabra. Entonces, aquí viene otro de los aspectos fundamentales. Y esto es rectitud, justicia, y está formado, carácter es yo, así es como se escribe yo. Y que está aquí arriba es algo así como un atavio que se ponen los jueces. Entonces, así como por ejemplo vemos en las cortes inglesas que anda con una serie de pelucas, bueno, pues el juez siempre debe de tener ese atavio y siempre debemos de ser justos, recordar que esto debe de ser la base de toda relación interpersonal. Entonces, en estos conceptos, bueno, pues dan la ética, no la ética médica, sino la ética en general. Y bueno, pues esto permite una serie de jerarquías que se establecen entre las personas, y esto inevitablemente pues va a influir sobre la cultura china, sobre la cultura médica. Otra de las cosas que propone Confucio es la jerarquía de o lo que se conoce como las 3 reglas o relaciones esenciales. Aquí vemos, estas son frases muy conocidas de Confucio, Yun Yun Chen Chen Fu Fu Tzu Tzu, que significa que el caballero sea caballero. Esto se repite continuamente, por ejemplo, en el lenguaje coloquial entre la gente. Es muy común encontrar estas frases donde dice que el caballero siempre sea caballero, que el monarca sea monarca, sea realmente que el padre sea padre y que el hijo sea hijo. Y entonces dice otra frase que dice, si el monarca no hace la función de monarca, si el ministro no hace de función de ministro, si el padre no hace función del padre, si el hijo no hace la función de hijo, a pesar de que haya granos, podré comer, podré tener, podrá prevalecer la sociedad, pues no. Y otra de las cosas que maneja Confucio, dice que el monarca guía a sus súbditos, que el padre guía a sus hijos y el esposo guía a la esposa. Donde, bueno, pues, y dice, si hay esto, hay paz bajo el cielo, de lo contrario, pues no habrá. Otra de las escuelas, como decíamos, del taoísmo, una de las cosas que hace el taoísmo es centra su estudio en las relaciones de la explicación que hay entre el cielo, la tierra y el hombre, entendiendo probablemente aquí la palabra cielo. Muchas veces podemos admitir o podemos sugerir una interpretación católica o por lo menos religiosa occidental. Para los chinos no, en chino el término cielo es lo que rodea la tierra. Probablemente ustedes recuerden, hay unas monedas que tienen un círculo, o mejor dicho, un cuadrado en el centro. Esa es la imagen de la tierra y alrededor está el cielo. Entonces, es ese concepto. A veces los socialistas, después de Mao Zedong, a ese término le pusieron naturaleza. A lo mejor se puede explicar, uno cuando ve, por ejemplo, las interpretaciones que hacen de las obras antiguas, los actuales hermeneutas de las obras clásicas, los que explican las obras clásicas de la antigüedad, siempre el término cielo lo traducen como naturaleza. El taoísmo propone, por una parte, el conocimiento del Tao,
otro del yo que podría ser como haber. Ahorita voy a explicar muy poquito de esto, pero simplemente como un elemento para que entendamos que finalmente que fue el taoísmo. Entonces, Lao Tse plantea los principios del Tao, ahorita lo vamos a explicar, otro que es el U, que es algo así como el no haber o no, el otro que es el actuar, el otro el no actuar y el otro el concepto de virtud. Y aquí este es el primer capítulo del Tao Te Ching, del libro del Tao y el Te. Dice el Tao que denominamos como Tao ya no es el Tao absoluto. Entonces, porque el Tao siempre, ya si lo definimos, eso significa que ya es la siguiente parte, ya no es la inicial. Entonces, aquello que está antes que todo, eso es lo que podríamos llamarle Tao. Ese es también se puede definir el que no tiene nombre. Y entonces, el que no tiene nombre es el origen de las 10.000 cosas. El término en chino, los números, a veces tienen también un sentido de referirse a todo o de referirse a mucho. El término 10.000 no significa que sea el 9.999 más 1, sino es generalmente todo. Aquí entonces podríamos decir que es todo. Y aquello que tiene nombre finalmente es en la primera etapa, finalmente el resultado de lo que da origen a todas las cosas. Luego después aparece el concepto de vacío o el concepto de no y el concepto de lleno. Entonces él en el capítulo 11 dice: los 30 rayos convergen en el eje de la rueda. El vacío, el no hay, propicia la utilidad de la rueda. Una vasija, sus paredes pueden estar llenas o pueden estar hechos de una hermosa porcelana, pero si no tiene vacío no sirve. Una casa, una habitación como esta, si no tiene vacío no sirve. Entonces finalmente el que da la utilidad a las cosas es el vacío. Luego después hay una frase que también está en el capítulo 37, dice: el Tao no actúa, pero todo queda hecho. O sea, finalmente el Tao no es que esté trabajando en alguna cosa en particular. Dice: si el monarca pudiera respetarlo, si pudiera permitir que las cosas lleven un curso natural, las 10.000 cosas se transforman por sí solas. No necesita actuar de una manera, ir en contra del desarrollo de las cosas. Entonces dice: se transformarán y se seguirán transformando a pesar de la intervención inadecuada. Aquí tenemos otra vez el término no way. Encontré esta traducción ahí de do nothing, pues que bueno, de alguna forma esto es como gobernar usando el término del Wei, dejar que las cosas sigan su ritmo, no interferir con los procesos naturales de las cosas. Esa es la base del taoísmo. Entonces, finalmente, cuando uno ve, por ejemplo, los primeros libros de medicina, encuentra que hay mucho de taoísmo. La ética médica finalmente viene del confucianismo. Y en el siglo II entra el budismo a China. Aquí vemos por una parte escrito en sánscrito y bueno, pues tenemos también ahí lo que está escrito en chino, que bueno, pues que es de hecho una de las características que tuvo el budismo en China es que llegó, los chinos lo transformaron, lo transformaron de acuerdo básicamente confucianismo y taoísmo y generaron un nuevo taoísmo. Es el que se conoce como en China, una de las escuelas más importantes de es lo que se conoce como el budismo Chan, que es en japonés se dice Zen. Entonces es el budismo Zen, que bueno, pues es de las más importantes escuelas. La medicina absorbe todas estas cosas, tiene sus propios elementos y bueno, pues busca finalmente una forma natural de entender el proceso de salud en la enfermedad. Se basa en elementos fundamentales como sería los 5 elementos yin-yang. Esto en realidad de los 5 elementos y los conceptos del yin-yang son cosas que sorprenden. Yo en un principio los tomé como si fueran elementos muy filosóficos,
pero en realidad cuando estudia uno, por lo menos el entorno de la medicina china, si uno no tiene estos elementos, es imposible estudiarla. Entonces, ¿qué es lo que debe ser el médico? El médico debe de buscar el conocimiento, debe de ser benevolente, humanitario. Aquí está el concepto Ren que les decía, dos hombres. Debe de ser respetuoso, debe de seguir la piedad filial, así proyectarlo. El concepto de piedad filial es un concepto muy básico dentro de la cultura oriental, donde bueno, pues está el respeto que tiene especialmente el hijo hacia los padres. Es increíble cómo, por ejemplo, en los hospitales llegan sobre todo personas mayores, siempre acompañado de un hijo que realmente está entregado a la atención, el cuidado del padre, se puede decir, con un gran sentido amoroso y de un gran respeto hacia los padres. Realmente a mí son una de las cosas que más me ha impactado de China. Y bueno, pues entre otras cosas, pues debe ser justo y debe ser un hombre de palabra, debe ser honesto. Esto prevalece pues hasta nuestros días. Desde que aparece la primera obra. Este es un libro que es el primer libro de medicina, un libro sincrético, sintético, que se escribió en los albores de nuestra era, y aquí narra, es el primer capítulo, se llama el capítulo sobre el hombre de la antigüedad, y dice, este es un libro que está hecho a modo de diálogo entre el supuesto emperador amarillo y algunos de sus maestros como Chipo, y son 7 maestros en general los que establecen diálogo con el emperador amarillo. Evidentemente que bueno, realmente esta es una obra maravillosa. Yo tuve la oportunidad de traducirla al español, la traduje con mi maestro que es en la universidad. Este libro es una materia, es como si estudiáramos anatomía o como estudiáramos fisiología. El estudio de este libro es una materia como tal. Entonces, yo tenía traducía el material del chino al español, y después tenía que repetírselo a él con mis documentos en español, retraducirlo al chino para ver si había entendido el mensaje del libro. Y bueno, pues así fue como hicimos ese libro. Entonces, dice que bueno, he escuchado que los hombres de la antigüedad es el cultivo a lo antiguo como lo mejor. Dice, aún a sus 100 años, sus movimientos eran ágiles y no se veían envejecidos. Los hombres de hoy, a sus 50 años, cuando se mueven, lo hacen con dificultad y se ven envejecidos. ¿A qué se debe esto? Y Chipo dice, los hombres de la antigüedad conocían el Tao, se guiaban por los cambios de yin y yang, se armonizaban con las técnicas de los números, comían y bebían con ritmo, trabajaban y descansaban con armonía, hacían sus labores sin intranquilidad, así mantenían equilibrio entre cuerpo y alma, por eso llegaban a tener más de 100 años. Los hombres de hoy en día toman licor como si fuera sopa. Es una expresión muy, muy coloquial china, donde dicen que el licor antes se tomaba estos que se usan para comer arroz. Entonces ahí imagínense pues un equivalente a un cuarto de litro, y en estado y viven en tranquilidad. Su intranquilidad es su constante. En estado de ebriedad practican relaciones sexuales, desgastan mucho su esencia, no tienen límites, no protegen su espíritu, viven buscando una falsa alegría que desgasta su vida, trabajan y descansan sin ritmo, por eso a la mitad de los 100 años se ven decrépitos. Sí, bueno, yo no sé si lo haya dicho como para hablar de lo que ocurre en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y bueno, una de las máximas de la medicina dice, para ser médico primero se debe ser hombre, y para ser hombre primero se debe ser ético. Y dice esta otra máxima que a mí me gusta mucho, dice, sin virtud no se puede ser médico. Si se es el médico de gran nivel puede curar a un país. Yo creo que a mí me gustaría incluso, bueno, en China se utiliza mucho este tipo de máximas como para reflejar la misión o visión o la mística de un grupo.
a mí me gustaría, esta máxima me gusta como para que sea de este grupo. Es decir, nosotros antes que otra cosa, pues debemos de ser éticos y así ser médicos. Y si se es así, todo un país puede ser curado. Otro de los grandes personajes de la cultura médica china es este señor que vive en el siglo II, que se llamó Chan Chunjin. Él escribió un libro que se llama el Tratado de Enfermedades ocasionadas por la lesión de frío. Y bueno, aquí dice, critica a los médicos. Él en su comarca murieron en una epidemia 80% de la población. Él era un burócrata, él estudió y bueno, era como el representante del emperador en su lugar, y murieron el 80% de la gente, y él buscó afanosamente cómo resolver el problema de su gente. Y bueno, pues había algunos médicos que corrían desaforados cuando veían a algún paciente que podía contagiarse o contagiarlos. Y bueno, pues él escribió en su prólogo, justamente habla de esto que está aquí, que no voy a quedarme a analizarlo mucho. Otro personaje que es realmente impresionante es este señor que vivió 101 años, ya en plena dinastía Tang. Ahí vemos su edad, la época, perdón, 581 a 682. La dinastía Tang fue de las más gloriosas de la cultura china. Duró casi 300 años, y vean el tiempo, ubiquemos cómo estaba Europa, cómo estaba. De hecho, aquí en la capital de este imperio era Xi'an, y Xi'an llegaba una gran cantidad de comerciantes, especialmente árabes. Había una colonia. De hecho, en la ciudad de Xi'an sigue existiendo una mezquita que fue construida en ese tiempo. Hay un barrio de este grupo. Y entonces él escribió dos maravillosas obras, una cosa maravillosa, dice, vean ustedes, todo gran médico con gran sentido ético debe calmar su espíritu, calmar sus deseos, sus aspiraciones. Lo primero es tomar una auténtica actitud compasiva, dispuesto a resolver el dolor del enfermo. Si el enfermo acude a solicitar nuestra ayuda, no debe de importar si es rico o pobre, si es anciano o niño, no importa si es nuestro rival o enemigo, o nuestro más cercano familiar o amigo, si es de nacionalidad étnica Han, porque bueno, ahí convivían muchos, como les decía, o es de otra minoría o grupo minoritario, si es extranjero, si es imbécil o es una persona muy inteligente, se debe tratar con igual, siempre con el mismo cariño. Tampoco se debe proceder de manera indecisa, se debe calcular sus propias ventajas y desventajas, valorar como si fuera su propia vida o propiedades de la familia. Entonces, bueno, este señor dedica 2 capítulos. Al final, bueno, les dejo ese material, que es la traducción de 2 de esos capítulos. Podríamos hablar días enteros de muchos médicos, de muchas cuestiones relacionadas con la parte ética. A mí me gustaría que por lo menos escucharan ustedes nombres de personajes que para los médicos chinos digo, me incluyo ahí, que son dignos de gran respeto, así como de hablar de Koch, de Pasteur, de todos los que nos han permitido estar aquí, que escucharan, por ejemplo, a Li Shichen. Vivió a finales de la dinastía Ming, y hizo una maravillosa obra de herbolaria, que es el Pensao Canmu. Simplemente les comento que este libro tiene más de 800 referencias bibliográficas. Imagínense lo que significa una tesis doctoral. Ahora costaría trabajo tener el 10%. Tenía 800 referencias bibliográficas. Este es el primer modelo de acupuntura. Está escrito, bueno, es un libro, y hizo unas estatuas de bronce, huecas por el centro. Se dice que ponían mercurio adentro y después otros que agua, y se cubría la superficie con cera, y cuando le pedían al alumno que hiciera la determinación de un punto, le pedían que
punzara el lugar del punto y si salía agua pues era probado. Otro personaje que este es del periodo de los mongoles, Liu Wansu, vemos ahí la época el que vivió, él se enfrentó a una gran epidemia eh, y él propuso una cosa que se llamaban el manejo de las enfermedades ocasionadas por fuego. Eh, este, uno de los médicos internistas más importantes de su época, también de esta época, si fuera mexicano, podría entender muy bien la patología de los mexicanos. Escribió un libro que se llama El Tratado del Vaso Estómago, donde trabaja, por ejemplo, mucha enfermedad gastrointestinal, que es una maravilla este libro. Zhu Tanxi, él fue un gran filósofo, pero además de eso enfatizaba en preservar lo que se conoce como la energía yin esencial y la prevención de enfermedades a largo plazo. Yang Jizhou en 1601 publicó el primer libro de acupuntura, más bien el libro más excelso de la acupuntura. Todavía aquí no hay mucha influencia occidental y este es para mí el mejor libro de acupuntura. Zhang Jieping fue un gran filósofo de la medicina tradicional china y muchos conceptos difíciles de entender él nos lo explica. Este libro, este señor Hu Jitong, los chinos son muy conocidos por mencionar, por ejemplo, las 4 obras más grandes de la literatura, los 4 libros más importantes de la medicina china. Este está catalogado, la obra de Hu Jitong, como el 4.º libro más importante. Este fue escrito en el siglo XVII y habla sobre las enfermedades febriles. Es una clasificación muy bonita de las enfermedades febriles. Y bueno, finalmente China empieza un gran colapso y aparece lo que se conoce como la Guerra del Opio, que oficialmente va de 1840 a 1842, donde llegan las grandes potencias, empiezan, evidentemente las potencias llegan con sus médicos, sus medicinas, y llegan con su ética. Generalmente eran misioneros cristianos los que llegaban por allá y bueno, pues trataron de imponer esa ética. Finalmente, en la República de China de 1911 al 49, esa fue una de las épocas más tristes de la cultura china, donde todas las instituciones cayeron, cayó el imperio, vino una democracia muy fugaz, y bueno, se enfrentan a una guerra que duró hasta 1949, los invade Japón, se enfrentan a la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay grandes sequías, epidemias por todos lados, en fin, sin embargo, aquí la cultura, la medicina china fue la que rescató al pueblo, porque bueno, pues no tenían otras opciones. Se inician las formaciones de médicos en China. Esta es la primera generación de médicos que estudiaron medicina occidental en China. Esta es una imagen de 1880 y tantos. Y bueno, pues aquí tenemos al famoso Norman Bethune, que durante la guerra, especialmente la guerra de la liberación, muchos brigadistas que terminaron su participación en Madrid, se fueron a China, y bueno, pues este señor finalmente murió de gangrena allá, y bueno, pues es un gran héroe de la cultura médica china. Ya en la República Popular de China, que inicia en 1949, Mao Zedong recalca mucho la posición de la medicina china, y él dice, la medicina china es un enorme tesoro que debemos valorar y desarrollar. Él con mucha frecuencia hablaba de esto, y fíjense esta frase que dijo:
China ha dado al mundo tres grandes contribuciones. La primera en la medicina tradicional china, la segunda en la obra de Zhao Zuijin, que es El sueño del pabellón rojo, que ojalá tengan la oportunidad de leer, está en español, y la otra es el juego de Mahjong, que es este juego que se hace con parece como si fuera un dominó. De 1949 hasta, digamos, hasta 1980 y tantos, predomina el espíritu socialista de solidaridad. En todos los hospitales, en el tiempo que nosotros estábamos, decía Wei Ren Min Fu, para servir al pueblo. Ya con nueva modalidad de Xi Jinping, digamos, siempre sacan máximas de la economía, en la política, y en la medicina dice de todo corazón y con toda intención servir a la salud del pueblo. Esta es la máxima de Xi Jinping. Quiero comentar con ustedes algunas observaciones personales que yo, bueno, en mi estancia cuando estuve en China, finalmente el modelo actual pues ha sido influido mucho por el modelo económico. Ya no es lo mismo que antes. Antes de las reformas de 1978, la medicina era gratuita, la atención era dirigida al paciente y hacia su estado de salud o enfermedad. Aquí vemos por ejemplo, esta imagen que tenemos a la izquierda es el típico médico descalzo, que bueno, pues era acogido por las masas y era muy apreciado. Ahí tenemos a los estudiantes de los médicos descalzos estudiando acupuntura. Y bueno, no quisiera decir esto, pero bueno, esto es lo que está pasando en China. Funcionan como empresas actualmente los hospitales, pues tienen que generar sus propios recursos como si fuera una empresa, deben de pagarle a sus empleados médicos, y esto ha generado una nueva relación médico-paciente. El paciente debe de pagar, y si paga más, mejor. Se hacen exámenes innecesarios, ustedes no saben cómo, es impresionante cómo al paciente se le dice intérnate, 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 y hay muchos pacientes que pues a veces tienen un seguro de gastos médicos mayores, y en lugar de irse a un hotel se van a un hospital, pues para que los atiendan, los apapachen. Ahí a veces son personas mayores, se dan recetas caras e innecesarias, se solicitan procedimientos médicos muy costosos, a veces que por una colitis leve se solicitan resonancia magnética nuclear, y como son, pues tienen que pagar los hospitales, se piden cuotas absurdas. Por ejemplo, se le cobra al paciente por ponerle las agujas y otra cuota por quitarle las agujas. Entonces, hay ocasiones en que los pacientes dicen, oiga doctor, ¿por qué no me las quito yo solo? No se las puede quitar con la misma técnica que yo se las voy a quitar. Bueno, en fin. Una de las cosas es que el gobierno chino, con tal de que no se disparen los costos, pone precios fijos a las consultas de acupuntura. Ahora vamos a ver lo que cuesta una consulta. Y bueno, por supuesto que no se hace una adecuada selección de pacientes. Lo importante es que pague. La atención médica muchas veces se ha convertido en un trámite para hacerse más de recursos, se hacen procedimientos estandarizados, se utilizan prácticamente las mismas fórmulas para pues, todos los pacientes. A veces se prefiere, hay medicamentos de patente, aquellas fórmulas tradicionales, pues ya están, entonces nada más es cuestión de recetarlas y pues que pague más. Hay cuotas como el 30-40% pues para el médico. Y bueno, pues por supuesto que hay llamadas de alerta. Actualmente la sociedad está muy inconforme. Es muy común encontrar pleitos en los hospitales de pacientes que están muy en contra de lo que está pasando. Pero fíjense, un masaje de pies, que son muy ricos, cuesta entre 60 y 70 yuanes, aproximadamente 200 pesos mexicanos. Una consulta de acupuntura cuesta 4 yuanes, ¿sí? Que son 15 pesos mexicanos. Ni el doctor Simi cobra más barato. Y bueno, pues China tiene un costo actualmente. Pekín es una ciudad cara. Y bueno, pues evidentemente que tiene que cambiar.
Eh, por otra parte, sí existe una gran cantidad de investigación clínica y básica, y bueno, pues está la tortibonocracia, pero pues como allá no hay tortillas, pues hay arroz, pues por eso le puse la orisobonocracia, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, pues definitivamente yo espero que la medicina cambie y lleve a otros lados. Miren, simplemente, este es el menú de servicios del Hospital de Carbón de Pekín. Aquí está una consulta de acupuntura, 4 yuanes, sangría, 4 yuanes, aguja de fuego, 5 yuanes, aguja larga, 9 yuanes, aplicación de martillo, 4 yuanes. No me voy a tener, pero miren, lo que cuestan las cosas. Muchas veces al paciente le ponen todo para poder cobrar. Entonces, bueno, pues es una cosa muy triste, que por limitar el costo no hay consulta privada de acupuntura en China, no hay servicios privados, y bueno, pues esto le está dando mucho problema. Por muy ético que sea el médico, pues tiene que vivir, ¿sí? Entonces, pero con estos precios no puede vivir. Y bueno, pues con esto les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para preguntas, comentarios.